Hola, buenas tardes. Mi nombre es Licediliana Carrillo Colín. El día de hoy voy a presentar los siguientes temas. El primer tema que voy a presentar es el poder constituyente. El poder constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad, que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez. Esta potestad es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse, por su propia voluntad, una organización política y un ordenamiento jurídico. El poder constituyente, en cuanto a potestad originaria, no deriva de ningún otro poder jurídico preexistente al anterior de la sociedad. El poder constituyente sería un poder perjurídico en el plano de la sociedad concernida. El poder constituyente originario es aquel que garantiza y da forma jurídica a un Estado, o permite que éste vuelva a refundar su orden jurídico luego de un proceso revolucionario, o de un golpe de Estado, o de una decisión pacífica del cuerpo de la sociedad, constituyendo una irrupción de la libertad política del pueblo para dotarse de un nuevo orden jurídico fundamental. El poder constituyente originario permanece siempre como un poder plenamente autónomo para ordenar y reordenar la convivencia básica de una sociedad política a través de la constitución política, cuando así lo decida autónomamente el cuerpo político de la sociedad, teniendo libertad para configurar dicho ordenamiento jurídico. Sin embargo, actualmente dicho poder no es ilimitado, ya que debe respetar los principios imperativos del derecho internacional, sin vincularidad por el derecho convencional internacional, ratificando y vigente la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. El poder constituyente es extraordinario, ya que no opera regularmente como una potestad estatal, sino solo en los momentos en que el ordenamiento constitucional entra en crisis y debe ser sustituido. El segundo tema que voy a tratar es la soberanía como elemento fundamental del poder. ¿Qué es la soberanía? Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es definido como la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una constitución y a revisar esta total o parcialmente cuando sea necesario. La soberanía como elemento fundamental del poder. En todo gobierno necesariamente existe un poder ante el cual no hay apelación y el cual, por la misma razón, puede ser llamado supremo, absoluto e incontrolable. La verdad es que en nuestros gobiernos el poder supremo, absoluto e incontrolable permanece en el pueblo, así como nuestras constituciones son superiores a nuestras legislaturas, así el pueblo es superior a nuestras constituciones. De hecho, en este ejemplo la superioridad es mucho mayor, pues el pueblo domina a nuestra constitución, controla de hecho y por derecho. La consecuencia es que el pueblo puede cambiar las constituciones cuando y como le plazca. Este es un derecho del cual no puede ser despojado ninguna institución positiva. El tercer tema que voy a tratar son los órganos o poderes constituidos. Los órganos o poderes constituidos son derivados de la Constitución, son creados por el constituyente y están completamente limitados, ya que a diferencia del poder constituyente fueron creados precisamente para gobernar. La noción de poderes constituidos surge en oposición a la de poder constituyente, lo cual presupone la supremacía de la Constitución, en tanto que el poder constituyente
alude al órgano creador de la constitución de un orden jurídico. Los poderes constituidos son aquellos órganos fundamentales del Estado establecidos por esta última, la cual determina también sus respectivas competencias y limitaciones. En este sentido, los órganos constituidos derivan del órgano constituyente, y mientras la función esencial de este no es gobernar, sino crear la constitución del Estado, corresponde a los órganos constituidos gobernar en los términos y límites previstos por la Constitución. Así pues, por motivos de seguridad y de claridad, se han considerado convenientes en la mayoría de los sistemas constitucionales que la voluntad del constituyente se externe por escrito en un documento único y solemne, habitualmente denominado Constitución, donde se precisen los órganos fundamentales del Estado, su división, su integración, sus funciones y limitaciones. También se ha estimado necesario en tales sistemas que los órganos constituidos no puedan modificar o derogar la Constitución escrita a su árbitro, o por lo menos con los mismos procedimientos utilizados en el ejercicio ordinario de sus funciones, razón por la cual se prevé generalmente en la propia Constitución escrita algún procedimiento especial y dificultado para su reforma. Es así como han proliferado las llamadas constituciones escritas y rígidas en oposición a las no escritas y flexibles. Es así como los diversos sistemas establecen por lo general las llamadas garantías constitucionales, cuya función es controlar la constitucionalidad o regularidad de los actos en los órganos constituidos y además órganos en quienes éstos deleguen alguna función. La diferencia entre poder constituyente y poder constituido se efectúa partiendo de la constatación de que el primero crea el Estado, reconoce los derechos humanos y sus garantías y establece los poderes del Estado. Esos poderes del Estado son los poderes constituidos por el poder constituyente. El poder constituyente, sistema orgánico reglamentado en la Constitución de 1952, ejerció su función constituyente y, de acuerdo con ello, dictó el acto constituyente que determinó la sanción de la Constitución de 1967. Estos son los poderes constituidos por el Poder Constituyente de 1967, mientras que el Poder Constituyente en principio es un poder jurídicamente ilimitado. Los constituidos se encuentran completamente limitados, ya que no pueden actuar más allá de la competencia que les señala la Constitución. Hoy en día el Poder Constituyente habrá de respetar el derecho internacional de los derechos humanos, a menos que decida quedar aislado de los países civilizados, mientras que la función del poder constituyente se concreta en darse una constitución y, en su caso, reformarla a través de los referendos. Los poderes constituidos poseen múltiples funciones. En consecuencia, un poder constituido tiene límites y siempre debe ser controlado. Es, al final de cuentas, la médula del pensamiento de Montesquieu, que el poder detenga al poder para que florezca la libertad, que ningún hombre o corporación monopolice las funciones de algún otro órgano del poder. Y por último, el tema que voy a tratar es la Asamblea Constituyente y órgano legislativo ordinario. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es un órgano que se crea por el Poder Constituyente, en virtud del cual se hace valer la soberanía popular. La Asamblea Constituyente prevé un órgano que actualiza la ley. La Asamblea Constituyente no se crea con el objetivo de que permanezca por tiempo indeterminado, tratándose del órgano legislativo ordinario. Desarrolla sus funciones y permanece su organización por tiempo indeterminado y, por lo tanto, permanentemente conforme a su propia naturaleza. ¿Qué es el órgano legislativo ordinario? El órgano legislativo ordinario, sea una o dos cámaras, es un poder constituido encargado de actualizar la ley. El órgano legislativo ordinario tiene un mandato específico, acotado y determinado por la Constitución, y conforme a este mandato se debe organizar.
El funcionamiento en el que actúa el órgano legislativo ordinario es un mandato de carácter jurídico plasmado en un documento jurídico como es la Constitución, el cual determina la organización y operación del órgano legislativo. El órgano legislativo ordinario deviene del propio orden jurídico debido a que es resultado y aparte del propio orden jurídico. El formato del órgano legislativo ordinario es un formato regulador, es un formato acotado por la propia Constitución.